de la familia Verdana, repasando un poco todo lo que estuvimos viendo la vez pasada. Tamaño de la fuente, 40 píxeles. Acá entonces va a tomar la clase título página. Y además también dentro de esto mismo, de esta clase, está definido el borde. Arriba un píxel, a la derecha 3 píxeles, abajo 3 píxeles y a la izquierda un píxel. Después tenemos, esto sería con respecto al ancho, al grosor. Después el tipo de línea. La de arriba punteada, que casi ni se ve por el color, pero si se agranda un poco se llega a ver. La de la derecha sólida, la de abajo sólida y la de la izquierda punteada. Como es clarita, mucho no se nota. Y después, bueno, los colores que cambian, estos dos, tanto de arriba como a la derecha y a la izquierda, son todos iguales, y abajo cambia y toma el color del tope de arriba y el de abajo parecería ser rojo. Pero, porque es más gruesa la de abajo, ¿o no? Sí, la de abajo es más gruesa. Y la de arriba es más finita, entonces casi ni se ve. Habría que verlo bien en la página, porque acá haciendo cambios y todo eso, porque se vería mejor en el monitor, ¿no? Mientras uno lo va probando. Entonces dice, esta metodología de inicializar el borde de un elemento, en este caso un título HTML, tiene utilidad si los mismos varían, ¿no? Si no, bueno, ponemos todo igual como en el ejemplo anterior y ya está. Después, más adelante, vamos a ver que hay otras formas de inicializar los bordes que reducen el texto a escribir. O sea, esto no es necesario poner tanto. Pero igualmente existe, así que estamos viendo todo cómo queda. Propiedades relacionadas al padding de un elemento. El padding en inglés, la traducción es almohadilla, pero en realidad es el espacio que queda libre entre, por ejemplo, un párrafo y el margen, ¿no? O sea, el borde. Entonces, acá tenemos padding top, padding right, o sea, de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda. Y acá tenemos, a ver si en otra página decía que es el padding acá, ¿ven? Nosotros tenemos la caja principal donde va a estar, supongamos, un texto, un párrafo, lo que sea, y el padding es el espacio que queda como afuera, contra el margen, ¿no? Acá está el margen, el borde, y el padding sería un espacio. Entonces, volviendo acá estábamos, acá tenemos, bueno, el archivo HTML, que es esta parte también, es de acá, no se olviden si lo pasan para copiar y pegar, y acá tenemos las reglas de estilo. En este caso se escribe en una página una codificación de un programa sobre un fondo amarillo, pero se deja un borde, ven un padding acá. Entonces acá tenemos la clase código fuente, que sería este texto que está ahí, un código fuente de un programa. Medida de la fuente 12 píxeles, color de fondo amarillo. El borde de un píxel punteado y el color. Y un padding de 20 píxeles acá, contra el margen. O sea, el amarillo no empieza desde el borde de la página, sino que tiene este espacio, este bordecito, que sería como el relleno de ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, esto es largo porque es todo lo que está acá codificado. Ven que dice fin clase rectángulo. Esto sería como que en una página se escribe un código de una programación.
Pero acá lo que nosotros estamos viendo son estas reglas de estilo, que es un texto con lo que es un borde exterior, ¿no? Aparte de tener un fondo con un borde de un píxel punteado, del color mismo amarillo, parecería ser como el mismo fondo, hay un borde de padding, que la traducción literal en inglés es almohadilla, pero en sí lo que quiere decir es el espacio de relleno, ¿no? Que queda ahí. Y acá, bueno, está repetido para que veamos la explicación. Entonces dice, tenemos 20 píxeles de separación entre el borde y el contenido del elemento, ¿ven? Acá. Con el elemento pre, que está acá la clase, ¿ven? Dice, se respetan los espacios y retornos de carro, que sería como que ahí termina y pasa al otro renglón, que hayamos puesto en el texto fuente. Este estilo de texto es muy adecuado cuando queremos mostrar un código fuente de un programa, ¿ven? Entonces queda prolijo como sería la codificación de un programa, como si lo viéramos con la sangría y todo, como pasa en el Visual Studio, ¿no? Y además lo recuadra y le deja un margen como para destacar, porque si lo pegáramos contra el margen no se destacaría tanto. Y quizás acá más abajo, sin este relleno amarillo, así como yo les pongo acá en naranja para resaltar lo que es la codificación, queda como más destacado, ¿no? Bueno, propiedades relacionadas al margen de un elemento HTML. Dice otras propiedades que tienen que ver con esto que es el margen. Tenemos margin top, margin right, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha. El margen está después del borde, ¿no? Y el margen separa el elemento HTML del otro elemento dentro de la página. Que es, como digo, cuando acá ponemos un texto, tenemos el archivo HTML y acá tenemos las definiciones. Por ejemplo, color de fondo, estamos siempre en amarillo, margen 0 píxeles. Border ancho, 1 píxel, sólido y en este caso rojo. Entonces, en el primer párrafo va a aparecer la descripción que dice acá y en el segundo párrafo lo mismo, ¿no? Entonces dice, hay que tener en cuenta que cuando dos elementos HTML, uno están debajo del otro, puede haber márgenes. Acá el margen al ser 0 está uno pegado al otro, ¿ven? Si ustedes modifican este número, esto se separaría. Entonces dice, hay que tener en cuenta que cuando dos elementos HTML, uno debajo del otro, hay especificado márgenes, el resultado final del margen inferior de uno y el superior del otro no se suman. Por ejemplo, si un elemento tiene un margen inferior de 10 y el que está debajo de ese margen tiene 20, el margen total de esos dos elementos es 20, no es que suma 30, no se suma. Dice, prueben de modificar el valor para la propiedad margin acá y vean el resultado, ¿no? Que es la idea de que ustedes pasen esto, copien y peguen y lo prueben. Y prueben modificando colores, estilos de borde, anchos, todo. Habíamos dicho que por una cuestión de tiempo no probamos uno por uno de esto porque llevaría mucho tiempo y ya que estamos, de paso les digo que más o menos las clases terminan a mitad de julio, me dijo Joaquín. Así que mucho no queda, quedarán 6, 7 semanas, a eso hay que descontarle
el segundo parcial, los recuperatorios, así que es como que mucho tiempo que digamos no queda, ¿no? Bueno, y el modelo final, dice, se resume con esta imagen. Tenemos la caja, por ejemplo, con el párrafo, el texto, el padding, la almohadilla, que sería lo que es el espacio, el borde, y el margen, que dice que cuando el margen es 0, es común que no se le ponga la unidad de medida, porque ¿para qué? Si con 0 es lo mismo, o sea, si no lo ponen, el margen siempre va a ser 0, ¿no? Lo aclaren o no. Bueno, propiedades relacionadas a listas. Vieron que nosotros estuvimos viendo listas para enumerar elementos, habíamos visto listas ordenadas, sin ordenar, bueno, listas que se armaban con viñetas y demás. Dice, las listas se usan para enumerar elementos. Se puede utilizar, por ejemplo, el elemento HTML, UL, que es lista sin ordenar, y cada ítem de la lista con li, listem ítem. No sé si se acuerdan de esto. Entonces, en CSS nos va a permitir configurar esas listas en cuanto al tipo de lista, a la posición y a la imagen que le pongamos también. Por ejemplo, en estilo de listas, tipo y demás, podemos ponerle estos valores. Ninguno, disco, circle, square, decimal con 0, minúscula, mayúscula, bueno, alfabético, minúscula, alfabético, mayúscula, ¿no? Tienen varias propiedades acá que se pueden poner para definir estos estilos y tipos de listas. Los valores del estilo, de la posición, es inside, o dentro o fuera. Y los valores del estilo de imagen, ninguno o URL. Entonces tenemos por un lado el tipo de lista, la posición y la imagen. Bueno, y esto es bastante largo, es todo un solo programa en HTML, así que si pasan esto, copien y peguen todo, ¿no? Porque es una lista bastante larga de países. Entonces, va a quedar así, ¿ven? Entonces, acá tenemos, acá se está usando todo dentro de el mismo programa. A ver, esperen, porque acá esto los va a confundir. Hasta acá es HTML y esto es la hoja de estilo. Vamos a cortar esto, o sea, esa va ahí y esto vamos a ponerlo como lo veníamos poniendo antes. Se ve que se me pasó esto. Acá, esta es la hoja de estilo. Voy a arreglar esto porque si no después los va a confundir. Ya me parecía que era demasiado largo. Achicamos un poco para que entre ahí. Y esto es el HTML. Entonces, acá tenemos esta lista bastante larga porque son de países, como lo vemos acá. Y acá tenemos sin viñetas, con viñetas circulares, con viñetas huecas, cuadrados, números minúscula romanos, mayúscula romanos, minúscula letras y mayúscula letras.
O sea, acá estarían todas las propiedades que vimos recién. Entonces acá la hoja de estilo sería círculo relleno, o sea, la clase, ¿no? Vacío, círculo relleno, decimal, romano minúscula, romano mayúscula, vacío, cuadrado, letra minúscula, letra mayúscula. Y acá va a ir tomando las clases, ¿ven? Depende de qué clase se le ponga acá al comenzar. UL, lista sin ordenar, y acá la lista de 3 países que se repiten los mismos, así que acá copian y pegan y no hay problema. Pero va tomando distintas propiedades, por eso acá después da este resultado. En todos son los 3 mismos países, pero con distinto tipo de viñetas. Todas tienen distinta clase. Esto también es para que lo prueben, lo modifiquen. Bueno, propiedades relacionadas al fondo. Como ven, todo lo que estuvimos viendo en HTML, también tenemos todo lo que es CSS como para darle un estilo, modificando un poco la estructura del HTML, que era así, sin ningún tipo de formato, ¿no? Muy limitado. Bueno, propiedades relacionadas al fondo, background. Ya estuvimos viendo algunos de los fondos, le pusimos color de fondo, algunos textos. Se puede usar, dice, hasta ahora hemos probado y utilizado la propiedad background color para poner color de fondo al contenido de un elemento HTML, por ejemplo, al cuerpo, a textos, encabezados 1, encabezados 2, párrafo, etc. Pero también podemos poner fondos, por ejemplo, un archivo de imagen, ¿no? Después vamos a ver también que se le puede poner un fondo a la página. Y vamos a tener color de fondo, imagen de fondo, repetición del fondo, posición del fondo y adjunto de fondo. Vamos a ver acá con este ejemplo. Le ponemos una imagen de un fondo a la página como con ladrillos grises, ¿no? Entonces, saca, por supuesto, la imagen de un archivo que se llama fondo JPG, que es este, que es el fondo de ladrillo, ¿no? Esto sí es una imagen. Entonces, acá dice el archivo tiene background image, URL, fondo.jpg. Dice, la única propiedad que inicializamos es background image, indicando el nombre del archivo de la imagen a mostrar. La imagen se repite en X y en Y, hasta llenar la página por completo, ya que por defecto background repeat está inicializada con el valor de repetición. Dice, prueben de modificar el estilo primero con esto, ¿no? Imagen de fondo y ponemos ahí el archivo, repetición de fondo, repetir en X. Luego, repetir en Y, o sea, las coordenadas. Y por último, no repetir, a ver cómo queda. Entonces, esta es una imagen que para que rellene todo hay que poner repeat o repetir. Entonces, esto va a hacer que se llene la página, ¿no? de la imagen. Dice, también podemos aplicar una imagen a elementos de texto, párrafo y demás. La última propiedad, background position, podemos indicar la posición de la imagen según los siguientes valores. Arriba a la izquierda, centro superior, arriba a la derecha, centro izquierda, centro centro. O sea, este es el lugar, supongamos que ustedes quieren poner el logo
de un negocio, de una empresa, pueden poner la imagen, pueden no repetir y pueden poner la posición del fondo. Abajo a la izquierda, centro inferior, abajo a la derecha. Y para que tenga sentido esta propiedad, se debe inicializar la propiedad background repeat con el valor no repeat. O sea, esto tiene que ir sí o sí. Entonces, ahí va a tomar la posición del fondo. Ustedes, por supuesto, van a ir probando estos valores hasta que quede en el lugar donde quieren que quede, ¿no? Para que no les tape un texto o algo por el estilo. Dice, dispone la imagen 20% avanzando desde la izquierda y 50% avanzando desde arriba. O sea, un 20% por acá, se me pasó, y un 50% desde arriba, ¿no? Esas son las coordenadas que tiene en cuenta, X e Y. Entonces, todo esto, bueno, va a ser en base a donde yo quiero colocar la imagen, donde quiero que quede. Hay que ir probando todo esto. Acá todos los comandos salieron traducidos, ¿no? Porque están en castellano, pero en realidad no va así, va body, background y demás. No, si lo ponemos así no funciona, digamos. Sí, vos decís acá en el... No, lo que está en celeste, en realidad ahí está, digamos, en un lenguaje coloquial, sí, pero no son los comandos. Sí. Acá va background image URL fondo JPG, como está ahí. Claro, porque la explicación traduce, o sea, estos son los programas como van en el Visual Studio y esta es la explicación. Si ustedes quieren pasar esto, van a tener que poner background image, como está ahí. ¿Ven? Y en repetición, repeat. Repeat. Y acá también, bueno, todos estos comandos traducidos en inglés. Que bueno, los pueden poner en el, ¿cómo se llama? En el Visual Studio y creo que les aparece por defecto o ponen el traductor y se los va a traducir. Bueno, y acá dice la siguiente regla, por ejemplo, imagen de fondo, repetición no repetir y posición de fondo 400 píxeles por 10 píxeles. Acá en vez de estar poniendo, utilizando porcentaje, un 20% y un 50%, está tomando la medida píxel, ¿no? Dice, dispone una imagen 400 píxeles desde la derecha y 10 píxeles desde arriba. O sea, es indistinto que puedan poner porcentaje o píxeles. No sé si se acuerdan que en unas clases pasadas yo les puse una tablita donde decía que se podía usar distintas medidas, píxeles, centímetros, porcentaje, pulgadas. Bueno, propiedades que tienen que ver con las fuentes, ¿no? Nosotros dice que vimos una serie de propiedades anteriormente, familia de fuente, medida, estilo, grosor, variante. Dice, en situaciones donde necesitamos inicializar varias de estas propiedades, nos permite utilizar una propiedad que va a englobar a todas de estas, ¿no? Que se llama font. Entonces dice, podemos indicar en cualquier orden font weight, font style, font variant y luego los valores obligatorios en ese orden. Por ejemplo, este sería el formato resumido, ¿no? En vez de estar poniendo una por una, acá, ¿ven? Por ejemplo, hacemos aparecer Hola Mundo inclinado en 25 píxeles. Y acá dice font, bold, italic, 25 píxeles, Verdana. Es decir, está todo en un solo renglón, no está
separado como poníamos antes, que poníamos font family, Verdana, font size, tantos píxeles, font style, tal cosa. Sino que en formato resumido se puede poner así, font, 2 puntos, y acá en un solo renglón todas las variantes. Dice, es importante recordar que font size y font family deben ser los últimos valores inicializados y en ese orden. No tenemos que separarlos por coma. O sea, bold, coma italic, coma 25, no, va todo así dejando un espacio. Y acá tenemos otros ejemplos. Font, 16 píxeles, Arial, Helvética, sans serif. Otro, font italic bold, 25 píxeles, sans serif. O sea, ustedes pueden ir variando este renglón, poniendo estos de acá para ver cómo va variando lo que se va viendo ahí. Que en realidad es el párrafo este Hola Mundo nada más. Es una forma resumida de definir la fuente. Otra forma resumida de definir el borde. Hasta ahora vimos, bueno, que el borde le podíamos poner tipo de borde, grosor, color y demás. Ahí sentí un sonido, no sé si alguien levantó la mano o qué. No sé si dijeron algo en el chat. Hay alguien que quiere hablar. Ah. No, profe, fui yo, pero porque no puedo lo que estamos compartiendo, entonces pensé que era por un tema mío. Ahora salgo y vuelvo a entrar. No hay problema. Bueno. No, yo porque a veces me pongo a hablar y tipo loro y por ahí alguien quiere preguntar algo. Bueno, decíamos que el borde también se puede resumir de la misma manera, ¿ven? Border 1, píxeles, sólido y el color. Entonces tampoco se separan por comas y tiene que estar en este orden. Primero, el tamaño, el tipo de borde y el color. Entonces, en vez de poner border width, border style y border color, se puede resumir así. Bueno, y después también, acá dice, por otro lado, podemos inicializar cada borde con border top, right, bottom y left. Entonces, le tenemos que indicar top, right, bottom y left con estos estilos. Dice, vamos a ver una página con las variantes. Entonces acá tenemos una clase llamada título principal que tiene un borde en formato resumido de 5 píxeles, que es este que vemos acá, grueso, sólido y rojo, ¿no? Eso está en el texto H1, propiedad border. Por eso aparece grande porque es un H1. Y después tenemos otra clase llamada comentario, que es este que está acá. Debemos indicar el border width, border style, border color. Border top, un píxel sólido, color amarillo. Y el borde de abajo, ven que acá los costados no tienen ni izquierdo ni derecho. El borde de abajo, un píxel sólido y amarillo también, que va a tomar este comentario, ¿ven? Debemos indicar el borde. Entonces, tenemos las variantes de los bordes resumidos, poniendo todo en un solo renglón. Y acá lo mismo también. Entonces dice, definimos dos clases llamadas título principal y comentarios y se los aplicamos a los elementos H1 y P en la página HTML. ¿Ven?
Este es un borde, todo el recuadro. Y acá nada más pusimos un borde arriba y un borde abajo. Propiedades también que tienen que ver con el formato resumido, pero del padding, de la almohadilla o el espacio que quedaba entre el margen y el borde, ¿no? Del cuadro. Entonces dice, también se puede usar en forma resumida, poniendo el padding desde el de arriba, el de la derecha, el de la izquierda y el de abajo. 5 píxeles, 10, 12 y 3. Si se indica un único valor, se aplica para los 4 lados, ¿no? Los 4 lados del recuadro. Por ejemplo, padding 1 píxel se va a aplicar a todos los bordes. Y si solamente ponemos 2, el de arriba va a ser este 5 píxeles y el inferior va a ser este de 10. ¿No? Son todas estas variantes. Este para arriba, abajo, izquierda, derecha, este para todos igual y este solamente para el de arriba y para el de abajo. Y esto es el espacio, como decíamos recién, ¿no? El espacio que va quedando acá. Entonces, bueno, acá tenemos repetido, esto es una prueba para ver el funcionamiento de la propiedad padding repetido varias veces en un párrafo. La clase comentarios tiene un color de fondo gris y un padding que tiene 5 píxeles por 30. 5 parecería ser el de la izquierda y 30 el de arriba y abajo y 5 el de izquierda y derecha. Entonces dice, con este párrafo tiene 5 píxeles de separación con el borde de la parte inferior y superior y a la izquierda y derecha tiene 30. Y yo lo veo más ancho de acá arriba, ¿no? Pero quizás sea porque yo capturé la pantalla y quedó así. Esto habría que probarlo, porque acá tampoco hay ningún padding, pero hay. Lo que pasa es que ya no cabe más acá en la hoja. Así que esto pruébenlo, a ver cómo va quedando. Y bueno, lo van viendo sobre la marcha, ¿no? Esto es prueba y error, prueba y error. Van viendo, la persona que diseña una página web va probando mucho, va viendo qué queda mejor, qué no, no es me siento, escribo, lo hago y ya está, ya salió. Es mucho probar y ver cómo queda, ¿no? Dónde pongo la imagen, queda bien acá, más arriba, me está tapando el texto, ¿no? Más grande, más chico. Claro, igual estaba bien porque el padding es el que era hacia el interior del rectángulo. El otro era el margin, el que era el blanco. Así claro. Estaba bien el chiquito arriba y abajo y los 30 en los costados. Claro, el espacio este. El relleno sería, claro, para no mezclarlo. Lo que pasa es que acá estamos viendo un borde, el padding y el margen. Entonces eso medio que confunde un poco, ¿no? Propiedades relacionadas al margen también con formato resumido. Dice, el funcionamiento y sintaxis es similar a visto para el padding. Podemos resumir todo en uno, pero esta vez con respecto al margen, ¿no? Margen 5 píxeles, 2, 4 y 10. Y esto es tanto para arriba, abajo, izquierda y derecha. Si solamente ponemos 1, es para los 4 lados. Y si indicamos 2 valores, el primero se aplica para la parte superior e inferior. Y el segundo valor, izquierdo y derecho. Por ejemplo, acá. Acá estamos poniendo un título, corriéndolo de los márgenes de acá, del borde de la página, ¿no? Entonces dice, margen 70 y 20. Dice, la clase de este recuadro que no tiene borde ni nada, por eso no se ve distinto, ni tiene tampoco un color de fondo ni nada, fija un margen de 70 píxeles del borde superior, de acá.
e inferior. Y 20 izquierdo y derecho. Entonces, título principal, H1, y acá este H1 se le da el margen con esta propiedad resumida, ¿no? Así no tienen que ir poniendo cada margen uno por uno. Propiedades relacionadas al fondo, background en formato resumido. Bueno, background color, background image, background repeat, background attachment y background position. Se puede inicializar una o varias de las propiedades referentes al fondo, dice. Es indistinto el orden en que vamos a indicar los valores, por ejemplo, un color, la imagen que va a tomar de un archivo y si lo repite. Para un párrafo, para una lista sin ordenar. El fondo con una imagen no debe repetir y un color también determinado. Y acá, para otra sección, que lo repita y con una imagen también llamada fondo PNG que haga un scroll. Por ejemplo, ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo la propiedad con algunos valores de manera simultánea. Y volvemos a ver acá el fondo de los ladrillitos, que era esa imagen que carga de una página. En el cuerpo de la página, fondo de tal color con esa imagen que se repite. Dice, no es obligatorio inicializar todos valores y tampoco el orden es importante. Solamente repite en X la imagen, no en Y. Por eso llega hasta esa parte, ¿no? En las coordenadas, ¿no? Bueno, selector universal, asterisco. Este asterisco dice, si queremos inicializar las propiedades de todos los elementos HTML, podemos usar un selector que se llama universal, que es el asterisco, para hacer referencia a ese selector. Así como punto es una clase, bueno, ahora acá asterisco es un selector universal. Y ponemos asterisco, se abre la llave, margen 0, padding 0, color, el color que sea. Con dicho selector estamos especificando que todos los elementos HTML van a tener un margen y un padding 0 y los textos serán de color rojo. O sea, acá estamos como resumiendo más todavía, ¿no? Por ejemplo, acá color azul, como dice acá, el asterisco, el selector universal, color, margen 0, padding 0, o sea, queda todo pegadito al margen de la página, ¿ven? Ustedes pueden probar modificando estos valores. Entonces dice, todos los elementos se imprimen de color azul, que es el color que está acá seleccionado, con un margen y un padding de 0 píxel, salvo que otra regla lo cambie, ¿no? Que en otro momento también haya otra definición, otra propiedad, pero dice que si definimos H1, que es el título este a nivel H1, es el que tiene prioridad con esa regla, ¿no? O sea, acá nada más toma para este. Podemos crear otro selector también, universal, para un párrafo más abajo, ¿no? Acá está todo para lo mismo. Entonces dice, en realidad en forma tácita, o sea, no lo explica, lo hemos estado utilizando cuando definimos una clase sin indicar el elemento donde actúa. Por ejemplo, la clase pregunta con un color, antes lo poníamos así.
Ahora estamos viendo la forma resumida, ¿no? Y podemos también reemplazar la clase por este selector universal, ¿ven? Y poner así, con esta definición. Es decir, que da lo mismo definir una clase que un selector universal. Y acá aparece todo que toma este mismo diseño. Dice, podemos asignar esta regla a cualquier elemento HTML. Por ejemplo, dice, podemos definir una regla que solo se puede utilizar en un solo tipo de elemento, como acá, este párrafo pregunta, podemos definir, esta regla solo se puede utilizar dentro de elementos de este tipo. Bueno, pseudoclases. Seguimos viendo más cosas, ¿no? Pseudoclases, dice, son clases especiales. Hasta ahora vimos clases que se ponían punto y el nombre, que puede ser cualquier nombre que nosotros le demos. Recuerden que no tiene que empezar con un número ni nada, sino que es una palabra que lo va a identificar. Y que se utilizan las pseudoclases, son clases especiales, que tiene que ver con algunos estados del elemento HTML. Y se va a utilizar con una A, ¿no? Que va a ser el enlace. Dice, la sintaxis varía con respecto al concepto de clases que estuvimos viendo anteriormente, donde acá se pone A, dos puntos, pseudoclase, y entre llaves la propiedad y el valor, por ejemplo, background color y el número de color. Dice, separamos siempre el nombre del elemento HTML con dos puntos. Acá. Para el elemento HTML-A tenemos 4 pseudoclases fundamentales. Link es un enlace sin ingresar. Visited, que es un enlace presionado. Hover, que es un enlace que tiene una flecha del mouse encima. Active es la que tiene foco en ese momento. Hay que tocar la tecla tabuladora para ir moviéndose. Y dice que como cosa importante para destacar es el orden en que definimos esas pseudoclases y que es fundamental para que su funcionamiento sea correcto, es decir, respetar el orden link, visitado, hover y active. Vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esto. Acá, por ejemplo, están los enlaces, ¿ven? Estamos hablando, no sé si se acuerdan, cuando usábamos esta etiqueta anchor, que era ancla, que hacía referencia a un enlace que es la URL de Internet. Entonces acá enlazamos Google, Yahoo y Bing, ¿no? Estos 3 buscadores. Y acá las reglas de estilo. Link, se le da un color de fondo y un color a la letra. Visitado, Yahoo, ¿no? Que sería este de acá, también el color. Y hover, Bing, y el que esté activo. No, acá hay 3 y acá, bueno, hay 4. Acá dice que este es enlace sin ingresar, link, visitado es uno que esté presionado, hover, enlace que tiene la flecha del mouse encima, y active es el que tiene foco en ese momento. Con la tecla tabuladora nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, tiene que ir en ese orden para que funcione. Entonces dice, apenas se ejecuta la página, estos 3 enlaces tienen que aparecer
de color rojo con fondo verde. No, depende del que esté activo. El que está activo va a ser el verde. Dice, si presionamos la tecla tabuladora, podemos ver que el enlace que tiene foco aparece de color amarillo con fondo rojo, va cambiando. Si pasamos la flecha del mouse, esto, si no lo vemos funcionando, no se nota, ¿no? Acá, bueno, está fijo porque es una captura de una imagen. Pero esto es para que vaya cambiando de color, depende de qué es lo que estamos haciendo. Si tocamos la tecla tabuladora, el enlace aparece amarillo con fondo rojo. Si pasamos la flecha del mouse sobre el enlace, aparece color blanco con fondo lila. Y por último, todos los enlaces que hayamos hecho clic van a aparecer de color blanco con fondo negro, ¿no? Entonces, apenas se ejecute la página de los 3 enlaces, va a quedar rojo con fondo verde. Es decir, este es el único que se ejecutó y en estos se hicieron clic nada más. O sea, es como el estado que tomó el enlace de acuerdo a lo que haya hecho el operador en la ejecución, ¿no? En lo que estuvo haciendo con el mouse. Esto, por supuesto, hay que probarlo para verlo en el lugar, porque si no, no se entiende mucho, ¿no? Pero bueno, a esto se le llama pseudoclases. Son clases especiales que se refieren al estado del elemento HTML, o sea, si se presionó, si se ingresó, si se pasó el mouse por arriba, ¿no? Y de acuerdo al color que tome, va a ser la acción que se realizó. Ese sería como el resumen de lo que es esto, ¿no? Que esto se puede o no poner en una página. Esto existe, está en CSS y si uno quiere lo usa, si no, no. Bueno, eliminar el subrayado a un enlace. Vieron que cuando nosotros ponemos un enlace aparece subrayado porque lógicamente es el link. Entonces dice, eliminar el subrayado de un enlace de la etiqueta ancla por medio de las pseudoclases. Dice, algo muy común en una gran cantidad de sitios es eliminar el subrayado de los enlaces con el objetivo que la página tenga una mejor estética, ¿no? Porque queda como medio antiguo que salga azul y con el subrayado abajo. Entonces, se pone text decoration none, o sea, que no le ponga ninguna decoración al texto, ¿no? Tanto al que se hizo link como al que se visitó, ¿no? Si volvemos para atrás, link era el enlace sin ingresar y visited el enlace presionado. Es decir, en los dos estados comunes, que puede ser el que aparece, que hasta ahora no se hizo clic porque no se entró, como si se hizo clic, le quita el subrayado. Y acá, usando el ejemplo anterior, lo único que cambia acá es esto. Dice, configuramos la propiedad text decoration, que sería el subrayado, con un valor none, que es ninguno, para que quite el subrayado. Y lo mismo en el visitado, tanto en el que no se hizo clic como el que sí se hizo clic, y va a aparecer así. Azul, de un color determinado, porque los enlaces, los vínculos siempre salen con un color, generalmente azul, pero sin el subrayado. A modo de estética, nada más, no por ninguna finalidad distinta. Bueno, creación de un menú vertical configurando las pseudoclases. Dice, podemos hacer un menú en una página
Si no necesitamos uno muy elaborado, podemos resolverlo usando solamente CSS y HTML, ¿no? Pues si yo quiero un menú mucho más elaborado, que tenga como una visual de mejor calidad y todo eso, hay que usar JavaScript. Pero vamos a ver cómo se hace de manera sencilla, ¿no? Entonces acá dice, vamos a implementar uno sencillo que requiere agrupar en un div una serie de párrafos que tienen un hipervínculo, que son los menús. Cuando la flecha del mouse está sobre el hipervínculo, cambia de color de fondo y cambia también la letra. Vemos acá, ¿ven esto? Hacemos el enlace, los enlaces a 4 buscadores, uno abajo del otro, en distintos párrafos. Y acá le ponemos que el menú tenga una fuente de la familia Arial, ven que es distinta letra, que tenga un margen 0 y un padding 0, todo esto que vemos acá, que tenga un display en bloque, que tenga 3 píxeles de margen, de ancho 160 píxeles, color de fondo amarillito, borde un píxel sólido del mismo color, parecido, y texto alineado al centro, el texto de los enlaces. Y luego, para lo que es el menú, link y visitado de un determinado color y le quita el subrayado. Cuando todavía no se presionó, y cuando se presionó, cambia de color, de este amarillo que es del mismo del fondo, pasa a otro color azul, y el color de la letra también, porque tiene que resaltar en el fondo, ¿ven? En vez de ser roja, la cambió a blanca, toda F. Esto, como digo, es para sentarse, probarlo. Bueno, ¿qué pasa si modifico esto, si modifico el color, si modifico el otro? Entonces, cuando la persona hace clic sobre un enlace, cambia de color, de fondo, y cambia el color de la letra, como dice acá. Cambia el color de fondo cuando la flecha del mouse se encuentra sobre el hipervínculo. Entonces dice, definimos un estilo por medio de un ID. Acá ya no estamos usando clases, sino que se acuerdan que el numeral era cuando definíamos una ID llamada menú. La regla es que utilice la fuente de la familia Arial. La segunda regla aparece con el concepto de selectores descendientes. Por ejemplo, dice, esto pasa cuando hay un contenido dentro de otro, ¿no? Entonces ahí se pone el margen y el padding. Y además que todos los párrafos que estén en el menú tengan 0 en margen y en padding, poniendo estas reglas. Luego, en las anclas A, que son estos enlaces que veíamos acá, Google, Yahoo, Bing y Ask, que son los buscadores, definimos las siguientes propiedades. El menú, el valor block para la propiedad display permite que el ancla ocupe todo el espacio del párrafo, indistintamente del largo del hipervínculo, ¿no? O sea, que muestre en bloque para la propiedad display. Y luego una separación en lo que sería el relleno de 3 píxeles, ancho 160 píxeles, color de fondo, el borde de un píxel sólido de tal color y alineado en el centro.
Bueno, son muchas cosas para ir probando, como verán, pero bueno, hay que sentarse y practicar. Esa es la única forma de poder aprender todo esto, ¿no? Y modificando, haciendo cambios. ¿Qué pasa si cambio una cosa, si cambio otra? Después dice que la propiedad nueva, with, está fija, o sea, with fija el tamaño máximo que puede tener el hipervínculo antes de que pase a un salto de línea, ¿no? Por ejemplo, acá, with 160 píxeles. Entonces, con eso fijamos el tamaño máximo que tiene el hipervínculo. Después dice, y por otro lado, inicializamos las pseudoclases, menú a link, que era el vínculo. Si lo visitó, cambia de color. Y si pasa el mouse por arriba, cambia de color y queda azul, como decía el ejemplo acá. ¿Ven? Esto pasa cuando pasa el mouse por arriba de la palabra, del vínculo. Entonces, dice, estamos definiendo el mismo color de texto para los vínculos seleccionados como para los que no fueron seleccionados. Y luego, cuando pasa la flecha del mouse por encima, ahí cambia el color también de fondo y el de la letra, por lo que veo acá, porque de roja pasa azul, y eso lo vemos ahí, ¿no? Bueno, seguimos con menú. Creación de menú horizontal con una lista. Otro estilo de menú muy común es donde, en vez de estar una opción abajo de la otra, tenemos una opción una al lado de la otra. Entonces vamos a usar una lista no ordenada con ítems que contienen los enlaces. Acá, en este, pusimos un párrafo, ¿ven? Para que aparezca uno abajo de la otra. Acá, en este ejemplo, vamos a utilizar una lista no ordenada con UL. Dice los elementos de la lista anterior, hay uno debajo de la otra. Perdón, dice, como elementos de una lista se muestran uno debajo del otro, debemos inicializar la propiedad float con el valor left para que los ítems se ubiquen uno al lado del otro. O sea, en el ejemplo anterior, el menú había un párrafo abajo del otro, que eso hacía que el menú estuviera vertical. Ahora, si nosotros queremos un menú horizontal, vamos a usar una lista ordenada que normalmente la pone vertical, pero vamos a usar una propiedad float con el valor left para la izquierda, que va a hacer que un ítem esté a la izquierda del otro, ¿no? Como lo vemos acá, ¿ven? Entonces acá tenemos lista sin ordenar, menú horizontal, y acá tenemos la lista, Google, Yahoo, Bing y Ask. Y acá tenemos menú horizontal, margen 0, padding 0, lista, estilo, type, ninguno. Y acá inicializamos el menú horizontal con un ancho de 100 píxeles, ninguna decoración, o sea, sin subrayar, texto alineado al centro, color de la letra rojo, color de fondo amarillo, padding, o sea, relleno 3×5, borde de la derecha un píxel sólido azul, este borde de la derecha, ¿ven? Y display block.
Bueno, después inicializa la propiedad menú horizontal de la lista con float left, para que aparezca a la izquierda, no uno abajo del otro, la lista, porque si no, normalmente la lista aparece una abajo de la otra. Y después, cuando uno pasa con el mouse por una de las opciones, por un vínculo, lo pone de color azul, como este que aparece acá, hover. Entonces, cuando pasen el mouse va a quedar azul, si no va a quedar del color definido acá. No sé si es mucho, ustedes me van diciendo si van entendiendo, si tienen alguna pregunta, duda. Pero bueno, es todo información que tienen que ir probando, masticando, digiriendo y viendo cómo va quedando, ¿no? Bueno, dice la explicación de esto que vemos acá. Inicializamos el margen y el padding con 0 y el estilo de lista ninguno para que no aparezcan círculos ni ninguna viñeta acá, ¿no? Entonces se le pone que el estilo de la lista sea ninguno. Después dice, en los enlaces del menú inicializamos la propiedad display con el valor block para que el enlace tenga efecto en todo el rectángulo, como este rectángulo que vemos acá. Y se le pone todos estos propiedades. Que no esté el subrayado, que esté alineado al centro, que tenga el color de la letra rojo, que el fondo sea amarillo, que el relleno sea 3×5, que el borde derecho sea de un píxel sólido y azul, para que haga como esa división, pero solamente a la derecha, y que muestre el recuadro. Y para que los enlaces aparezcan uno al lado del otro, inicializamos la propiedad float con el valor left. Siempre en el menú horizontal, ¿no? Acá repite menú horizontal, ¿ven? Y finalmente la pseudoclase para indicar el color de fondo del enlace cuando la flecha del mouse pasa por encima de esa opción y se pone de color azul, como se ve acá. Si no pasara ninguna flecha del mouse, estarían las 4 opciones amarillas con el borde azul a su derecha. Propiedades relacionadas a la dimensión de un objeto en la página. Dice que hay 2 propiedades que son las principales que fijan el ancho y el alto de un elemento HTML. Width y height. Dice, cuando no lo ponemos, la propiedad toma el valor por defecto, que es automática, ¿no? Que es lo que el navegador tiene que calcular teniendo en cuenta el contenido del elemento y el espacio disponible que hay en la página. Hasta ahora solamente vimos la medida en píxeles y porcentajes. Vieron que yo les mostré que podían usar píxel o porcentaje, 40%, 50% o 30 píxeles, bueno, eso lo van mostrando. Luego veremos que hay otras unidades de medida para fijar el ancho y el alto del elemento, que es una tablita que yo hace unas clases atrás también les compartí. Otras 4 propiedades relacionadas con el ancho y el alto del elemento son min, width, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo height. Min, width, fija el ancho mínimo que puede tomar el elemento HTML, dice. Si reducimos el ancho del navegador a un valor menor a este, veremos que aparece la barra de scroll
en forma horizontal. ¿Vieron como cuando hacíamos una lista que se pasaba del tamaño y aparecía el scroll para ir bajando? Es decir, el elemento no puede tomar un valor menor. Max width fija el ancho máximo que puede tomar el elemento HTML. Esto, por ejemplo, se usa y es muy útil en casos donde los elementos HTML que muestran un texto, nosotros no queremos que tome una dimensión muy grande. Entonces, max width fija el ancho máximo. Y después tenemos min height fija el alto mínimo y max height fija el alto máximo. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros ponemos un texto, ¿no? De cabecera, blog del programador. Y a ese texto va a tener estas reglas de estilo. Ancho, 100% de la página. Esto era el height. Teníamos el alto. El alto, 100 píxeles, que sería esto. Color de fondo amarillo, color de la letra azul, texto alineado al centro, fuente de la familia Times New Roman, medida de la letra 50 píxeles y negrita. Fuente con la característica negrita. Y acá vemos que podemos usar el porcentaje o píxel. Va a tomar los dos valores y no hay ningún problema. Dice la propiedad width la inicializa con el valor 100% que va a tomar todo el ancho de la página, ¿no? Acá, bueno, es una captura de pantalla, no lo podemos apreciar bien, pero es todo el ancho. Podemos inicializarlo en píxeles si queremos también, pero bueno, si yo quiero todo el 100% va a ser más fácil poner 100%. Luego la propiedad height la inicializa en 100 píxeles. Dice, y el resto de las propiedades son las que ya vimos en conceptos anteriores, ¿no? Entonces, estas propiedades width y height, ancho y alto, nos permiten dar una dimensión a un título, a un elemento, con valores que si no le ponemos nada, el navegador va a tomar lo estándar del navegador, pero si no, nosotros le podemos dar una medida en píxeles o en porcentaje, que pueden ser valores absolutos, pueden ser 100%, 50%, eso lo vamos probando, ¿no? Y acá tenemos unidades de medida. Hasta ahora vimos píxeles y vimos porcentajes, pero también hay otras. Dice, hasta ahora siempre hemos especificado los tamaños de la letra, margen, padding, borde, etcétera, con píxeles y porcentajes, porque es la forma más sencilla de poder imaginar un tamaño, ¿no? O sea, un porcentaje, bueno, si dice 100%, yo ya sé que es todo el tamaño. Dice, por lo menos para los que estamos trabajando todo el día en una computadora, es el tamaño de un píxel de un monitor. Pero hay varias unidades de medida para indicar tamaños. Por ejemplo, bueno, píxel que ya conocemos, rem, tamaño de la fuente respecto al elemento raíz del documento. EM, altura de la fuente por defecto. EX, altura de la letra X minúscula. In, pulgadas, porque pulgada en inglés se escribe inch, creo. Entonces, IN es la medida en pulgadas, CM centímetros, MM milímetros, PT punto
puntos. Un punto es lo mismo que 1/72 pulgadas. PC picas, una pica es lo mismo que 12 puntos. Y bueno, el porcentaje que ya conocemos. Después tenemos unidades de longitudes relativas. Dice, todas estas medidas que enunciamos, también las más utilizadas son rem, em y porcentaje. Las unidades de longitud relativa escalan mejor en celulares, tablets y monitores, ¿no? Estas que usamos acá. Por ejemplo, dice, el framework de CSS Bootstrap 4 utiliza en forma masiva la unidad de medida rem. Si abrimos su código fuente, veremos que se utilizan más de 600 propiedades utilizando esta medida. O sea, en la programación Bootstrap 4 de CSS se utiliza rem. Vamos a ver cómo se calculan las medidas con esta unidad, ¿no? Por ejemplo, estos son todos textos. Título a nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tenemos fuente, medida 10 píxeles. H1, 2,5 rem, que sería este. H2, 2 rem. H3, 1,75. H4, 1,5. H5, 1,25. Y H6, 1,05. Es decir, se va reduciendo el tamaño y esta sería, para que tengan una idea, la proporción de la medida rem, ¿no? O sea, tienen que pasar esto y tienen que ir viendo, modificando estos valores para ver qué diferencia se produce acá a medida que van cambiando las medidas. Y dice, y acá lo puse más grande para que lo vean mejor, porque acá mucho espacio no hay y acá se ve mejor. Pero esto es lo mismo, nada más que más grande. Dice, para entender la medida de los elementos H1, H2, H3, etcétera, dice, el HTML tiene una medida de 10 píxeles y el H1 se calcula multiplicando 10 píxeles por 2,5. Es decir, los elementos H1 tienen una medida de 25 píxeles. Acá. La medida definida en el elemento raíz afecta a todos los elementos que se utilizan en la medida rem, ¿no? O sea, acá primero definimos el elemento HTML con 10 píxeles y después se modifica con la medida rem. Dice, probemos de modificar la medida font size del elemento HTML, para ver, por ejemplo, si le ponen un valor 20, van a ver afectado a todos los elementos que utilizan los elementos rem. Es decir, que si aumentan este valor, se va a agrandar, aunque acá diga 2,5, 2, 1,75, se va a agrandar la medida de todas las propiedades que dicen rem. Así que esto es algo que también pueden probar para ver cómo lo afecta. ¿Por qué? Porque se multiplica, ¿no? Bueno, y hasta acá llegamos porque si no es una barbaridad la cantidad de cosas que tienen para probar, todo lo que hay para que prueben. Yo tengo acá el documento con la práctica para que ustedes vayan haciendo prácticas con los bordes y todo eso. Y lo que podemos hacer ahora es
un pequeño recreo hasta, son menos cuarto casi, hasta las 8, vuelvo, les tomo asistencia, mientras tanto les subo ahora en el recreo el documento con toda la información más la práctica, y bueno, y después el resto del tiempo lo emplean para pasar y practicar todo esto que estamos viendo, ¿les parece? Bueno, buenísimo. Entonces vamos al recuperatorio, que fue la clase pasada, que varios alumnos lo hicieron. Y hoy, clase 14, tienen el material de la clase, que es lo que vimos hoy, y la actividad. La clase 12 anterior, tienen el material, la actividad, y les subí la clase 12 con los ejercicios resueltos. Así van viendo, van comparando y tienen más cantidad de ejercicios como para hacer, ¿eh? Así que bueno, seguimos siempre más o menos con la misma modalidad. Los ejercicios que yo les comparto en la presentación, como también tienen los ejercicios de práctica. Así que bueno, tienen bastante para hacer y practicar. Esto si no practican, no lo van a poder sacar, ¿eh? Así es todo lo que es programación y código. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Si no, por hoy vamos dejando acá. Así pueden o seguir con la práctica o, bueno, descansar un poco y hacerlo en otro momento. ¿Está bien? Sí, todo bien, profe. Bueno, buenísimo, bueno, entonces. Nos estamos viendo el viernes. Perfecto. Que la pasen lindo. Nos vemos.